Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta videoconferencia. Me presento, mi nombre es Raúl Rueda, director de Thinkers, un centro de capacitación en donde ofrecemos también un curso para aquellos chicos que desean ingresar a la universidad, pero más que eso, que realmente desean aprender y acercarse al conocimiento de una manera un poquito diferente. Antes de empezar, quiero decirte que esta conferencia la hice pensando en chicos que presentaron el examen de admisión y no entraron a la universidad. Si eres un chico que está en tercer año y apenas va a presentar su examen de admisión, también te sirve solo ten en cuenta ese enfoque. O si eres un papá y tu hijo no entró a la universidad, también piensa que el enfoque y las palabras están basadas en chicos que ya presentaron su examen y que vivieron esta experiencia en donde no entraron a la universidad. Bueno, el título de la conferencia es ¿Qué hacer si no entré a la universidad? Y este es un tema del que poco se habla porque pareciera que fuera algo malo que no hayas entrado a la universidad, si bien no es un logro el que no hayas entrado a la universidad, tampoco es para que se te tache, se te meta a la cárcel o se te tache de una persona mala. Simplemente las condiciones no se dieron y este año puede ser un año muy bueno para ti si lo sabes aprovechar. Bueno, antes de iniciar la charla como todo, tenemos esta diapositiva que dice, antes del famoso posmemato, como dicen en las redes sociales, hay cosas que debes de saber. No, yo sé que ahorita probablemente estés en un momento difícil, que no quieras salir de tu habitación, que no quieras ni siquiera checar las redes sociales por la situación que estás viviendo, pero no te preocupes, un solo error no te define. Las acciones después de ese pequeño error que tuviste, eso es lo que te va definiendo como persona y sobre todo como profesionista, que hay que pensar que cuando alguien quiere estudiar una carrera universitaria, lo debería de hacer pensando en la persona que se quiere convertir profesionalmente hablando, no solamente por seguir un patrón de que terminaste la preparatoria y tienes que estudiar en una universidad. Eso realmente no te va a dar un resultado favorable en el futuro, de ya sea mediano plazo o largo plazo. Primero, lo que debes de entender y lo que he visto en el curso para ingreso a la universidad y lo que he visto cuando vienen chicos a pedir asesoría conmigo o que les ayude a hacer un trayecto de vida profesional o un test de orientación vocacional, incluso cuando le doy capacitación a orientadores vocacionales, una de las primeras cosas que me gusta decirles y que me gusta aclarar es que los errores son parte del crecimiento. No puedes crecer sin cometer errores. Piensa en cualquier persona que haya tenido éxito debe de haber tenido errores, no puede ser una persona perfecta y generalmente idealizamos a este tipo de personas, pero no es así. Piensa que este pequeño error, este pequeño tropiezo puede ser el impulso que necesitas para agarrar más fuerza, para agarrar más vuelo y entonces cumplir tu sueño de convertirte en médico, de convertirte en abogado, en arquitecto, en comunicador, en reportero, en lo que te quieras convertir. Los errores son parte del crecimiento. En la escuela nos enseñan a tenerle miedo al error, a tenerle miedo a la experimentación por un terror que nadie sabe ni siquiera de dónde viene. Es un terror inculcado, parte de un código cultural que no debería de estar. En la escuela deberíamos de enseñarle a los chicos a que se equivoquen y enseñarlos de orientadores y orientarlos a qué deben hacer después de haber cometido ese error. Entonces les decía, un resultado no te define, pero tus acciones sí. Si ahorita estás, como te decía, en tu habitación, no quieres salir, no quieres hablar con tu papá, no quieres hablar con tu mamá, no quieres checar las redes sociales, tu mejor amigo te está mandando inbox y no se los estás contestando, WhatsApp, está bien, puedes tener un tiempo para ti, para recapacitar qué fue lo que hiciste, qué fue lo que dejaste de hacer, qué pudiste haber hecho durante tus estudios de preparatoria, de bachillerato, y puedes recapacitar. Lo que no está bien o lo que no deberías de permitir es que pase más de 2 semanas, de un mes, de 6 meses y tú sigas en la habitación encerrado sin querer ver a nadie. Cuando un jugador de fútbol, por ejemplo, va perdiendo un partido, ahí se ve qué jugador vale la pena o no. Hay unos que se enojan y patean al rival, y hay unos que se salen muy enojados, y hay otros que son los líderes que motivan a los demás. Vamos perdiendo, pero vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Vamos a realmente hacer para lo que nos pagan, que es jugar al fútbol o al básquetbol o a lo que sea de lo que estemos hablando. Entonces, ponte a pensar no en tu pasado. Recapacita tu pasado, es un maestro muy duro el pasado, pero piensa qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Ahora, fíjense en esta laminilla. ¿Qué crees que tengan en común estas tres películas? Avatar, Titanic y Avengers.
Bueno, en primer lugar, estas tres películas son las tres películas más taquilleras en la historia del cine. Son las que más dinero han recabado a lo largo de la historia del cine. Si te fijas en estas tres películas y casi en cualquier película, el personaje principal empieza cometiendo errores o comete una serie de errores, pero lo que lo lleva a convertirse en héroe o en un protagonista de la historia es lo que va haciendo después de cometer esos errores. Por ejemplo, en Avatar, el chico sin piernas, bueno, que perdió las piernas en una guerra, es un tonto. Cuando le dan el avatar sale corriendo y no sigue órdenes y es una persona muy indisciplinada hasta que conoce a los alienígenas estos y entonces empieza a aprender de ellos y se convierte en el líder del clan. No es que desde el principio haya hecho todo perfecto y sea una persona impecable, sino que los errores lo llevan a tener aprendizajes y a obviamente capitalizar esos aprendizajes. En Titanic pasa algo parecido. Este chico es pobre, no le importa mucho la vida, el formalismo, vive pues al día, conoce a la chica rica y entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a cambiar un poco sus patrones porque se enamora de ella y al final lo acepta la chica, más que al otro, al prometido que era rico. Entonces, no es que el perfil que tenía al inicio de la película Leonardo DiCaprio sea el mismo al final, sino que se va convirtiendo. Entonces, este primer error que tuviste en tu vida profesional, no es tan importante. Realmente también esa parte que yo escucho orientadores que dicen, esta es la decisión más importante de su vida y etcétera, no es cierto, no es la decisión más importante de tu vida. Es una decisión muy importante, pero no es la más importante. Baja tus niveles de estrés y entonces empieza a tomar pequeñas decisiones que abonen a un proyecto más largo que no es solamente entrar a la universidad. Entrar a la uni no es bueno ni es malo. Si entras a la uni y los primeros semestres vas a las famosas comidas de la universidad y te emborrachas y te da una congestión alcohólica y te empiezas a juntar con gente que no debes o que no deberías de juntarte tanto tiempo con esas personas y te corren, de nada sirvió haber entrado en tu primer intento. En cambio, si no entras en tu segundo intento, pero vas más maduro, vas más enfocado, vas más fortalecido en conocimientos, entonces probablemente no vayas a reprobar en tus 4, 5, 6, 7 años que vas a estar en la universidad. No vas a reprobar, vas a ser un alumno de mejor promedio, vas a hacer mejores relaciones, vas a ser consejero alumno, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, el solo hecho de haber entrado a la universidad o haber escogido una carrera, ese es un pequeño paso de un maratón. O sea, realmente yo nunca he visto un maratonista que esté súper preocupado por cómo va a dar el primer paso cuando sabe que es una carrera de 21 kilómetros, de 15 kilómetros, de 42 kilómetros, etcétera. En Avengers pasa exactamente lo mismo. Estos cuates ya la regaron, Thanos ganó, pero aprenden de esos errores, hacen una estrategia que es adelantarse en el tiempo y poner una serie de acciones para lograr un resultado y entonces al final logran pues, revivir a todos sus amigos y derrotar a Thanos. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar sentado como Thor, gordito, deprimido y etcétera? ¿O más bien vas a diseñar el plan para salvar el mundo que es tu mundo, tu propia realidad? Fíjense, por ejemplo, Steven Spielberg, y podemos ver un montón de casos de este tipo. Steven Spielberg, por ejemplo, tampoco entró a la Universidad de California, no lo aceptaron, lo rechazaron 3 veces y siguió creyendo que él iba a hacer algo bueno de su vida. Entonces se dedicó a una de sus pasiones, que es precisamente el cine, y hoy es uno de los directores más reconocidos de Hollywood y gana bastante más dinero a lo mejor que los chavos que sí entraron a la Universidad de California. Ahora, no te estoy diciendo que cambies el plan, pero sí cambia cómo quisiste llegar a ese objetivo. Si no te dio resultados, hay que analizar qué fue lo que hiciste mal y entonces hay que cambiar alguna de esas cosas para que puedas conseguir el objetivo que en este caso sería entrar a la universidad. Albert Einstein, por ejemplo, también se consideraba que era un tipo con algún retraso mental, que era un tipo muy tonto. De hecho, su apodo era Beto el Tonto. Hasta que le dieron clases de física porque nadie quería dar clases de física. Órale, pues tú métete a dar clases de física y creó la teoría de la relatividad especial. Es una de las mentes más, o es la mente más brillante de nuestro siglo. Entonces, si él le hubiera dicho, ay, pues es que yo aprendí a hablar después y no caminaba hasta los, creo que 7 años, una cosa por el estilo, y hubiera vivido con eso, entonces ahorita no tendríamos los avances en física, en mecánica cuántica, en física cuantitivista que tenemos hoy, porque todo deviene de Albert Einstein. Fíjate en esta diapositiva.
Yo le llamo el muro de los fracasados y aquí podemos agregar a 20, 30, 50, 100 personas más. Todas esas personas que tú ves en los libros que te enseñaron en la secundaria, en la preparatoria, en la primaria, incluso los que admiras, Messi, Ronaldinho, quien tú quieras, Michael Jordan, etcétera, todos fueron cometiendo errores. Hablando de Michael Jordan, por ejemplo, a él le dijeron que no jugara básquetbol porque era muy malo. Y vean el resultado final. O sea, hay que ser tercos, pero tercos inteligentes. Si tú nada más quieres ser terco por ser terco, decir, no, yo sí puedo, pero voy a hacer lo mismo, decía Albert Einstein, si quieres resultados distintos, no hagas lo mismo. Entonces hay que cambiar un poquito, hay que hacer algo un poquito diferente y espero realmente que este mensaje te llegue, pero que te llegue a un sentido más reflexivo. Generalmente cuando una persona con mayor edad a la nuestra nos quiere dar un consejo, a veces lo tachamos de que, ay, sí, pues es que a lo mejor tú te tocó esta situación, o a lo mejor tú ya viviste, o a lo mejor, sí, pero es la experiencia. Yo siempre le pregunto a las personas más grandes, ¿cuál es su visión? No me la creo al 100%. Digo, bueno, él vivió esto por esta situación específica, pero ¿cómo ese aprendizaje me puede servir a mí? Y eso te va a ayudar muchísimo y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos tropiezos cuando empieces a escuchar y no a tener las respuestas. Estoy seguro que cuando te diste cuenta de que no entraste a la universidad y tu papá te preguntó cómo te fue, estoy seguro que tú ya estabas predestinado a contestar, incluso hasta de forma un poquito déspota a tu papá. Es decir, ¿cómo te fue? ¿Entraste o no entraste? No, no entré y tú ya estabas molesto, contestándole mal a tu papá cuando tu papá a lo mejor solamente tenía la preocupación de saber si entraste o no entraste y qué es lo que vas a hacer. A lo mejor también te preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Y tú, pues no sé, pues no entré y no sé qué. Entonces, hay que tener un poquito, la humildad a eso se refiere, no se refiere a que tengas que ser pobre y tener que pedir limosna y etcétera. Se refiere simplemente a estar receptivo a escuchar la opinión de gente que ya pasó por lo que tú viviste. Que en este caso, yo ya pasé por eso. Yo estuve en el bachillerato y yo era un chico súper, súper rebelde. Reprobaba un montón de materias, me la pasaba jugando al fútbol, me la pasaba con los amigos, etcétera. Y la verdad es de que no entrar a la uni es lo mejor que te puede pasar si sabes capitalizar ese pequeño error. En mi caso, como les decía, reprobaba todas las materias, no entré en mi primer intento, que en mi caso fue a la Fuerza Aérea Mexicana, la carrera de piloto aviador. Me quedé en el tercer examen porque ahí son 7 exámenes. Me quedé en el tercero y no entré. Y sí me puse triste y sí, a lo mejor también le contesté mal a mis papás, la verdad es de que no me acuerdo, pero a los 2, 3 días yo ya estaba trabajando en mí mismo para que el siguiente año no hubiera margen de error. Para que se den una idea, en la Fuerza Aérea generalmente antes de mi generación entraban 150, 300 cadetes a la carrera de piloto aviador. El año que yo entré, entramos 61. Entonces yo no iba para quedar en lugar 149, 148. Yo trabajé tanto en mí que quedé en el lugar 20 y tantos o 30 y tantos, la verdad es que no me acuerdo, para que no hubiera nada en el destino o en el contexto que hiciera que yo no entrara a la universidad. Pero eso sí, todos los días me levantaba a las 5, 5 y media de la mañana a correr para el examen físico, me ponía a hacer abdominales y lagartijas, luego de ahí me iba a trabajar a un taller para hacer dinero, para pagarle a maestros que me ayudaran a entender los temas que no entendía bien, profesores muy buenos que me dieron clases de historia, de estructura socioeconómica de México, incluso de matemáticas, de física. Y entonces yo trabajaba para poder pagarlos, pero porque yo tenía un propósito que era volar un avión. Ese era mi propósito de vida en aquel momento. Y no descansé hasta que no pude volar una nave. Entonces, ¿qué vas a hacer este año? Hoy tuviste un pequeño error, te acaban de dar un resultado que no fue lo que tú querías, pero piensa en que a lo mejor necesitas este año para reaprender un montón de conceptos que no aprendiste bien en la prepa. O dime, ¿realmente crees que estás lo suficientemente preparado para ir a la universidad? La verdad es de que cada año llegan conmigo chicos de todas las preparatorias, Cobach 26, 28, Salesiano, Sembradores de Amistad, Tecmilenio, VM, me llegan de todos los Cobach me llegan, algunos CECITES, etcétera, me llegan chicos de todas las preparatorias que hay en San Luis Potosí, e incluso nos han llegado de otros. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un chico de Estados Unidos, y yo veo que el nivel del bachillerato es bastante bajo. No importa qué preparatoria sea, hay unas que están peor que otras,
pero en general, hablando en términos generales, el nivel de bachillerato es bastante bajo. Entonces, este año lo puedes capitalizar muy bien para aprender y para superarte mucho y llegar a la preparatoria más robustecido, con más capacidad, te digo, más maduro, para que puedas afrontar el reto que representa la universidad, que la mayoría no se pregunta para qué es la universidad. La universidad es prepararte para tu futuro profesional, no simplemente es un paso que tienes que dar porque así está establecido. Ahora, el tiempo es relativo. Si tus amigos ya están, que yo estoy seguro que te está pasando, que ahorita si te metes a Facebook, muchos de tus amigos están publicando que entraron a la uni y eso te entristece todavía más. Piensa que los tiempos no son iguales para nadie. Hay personas, por ejemplo, el coronel Sanders de Kentucky, él empezó su negocio a los 70 y tantos años y hasta entonces tuvo éxito. No te estoy diciendo que te esperes a los 70 y tantos años. Te estoy diciendo que un año no representa una gran diferencia en la vida. Vas a tener 50 años de vida profesional. Un año no representa un porcentaje muy alto. Y te digo, y ese año si lo capitalizas al contrario, te va a beneficiar mucho más en el mediano plazo e incluso en el largo plazo. Entonces, el bambú, por ejemplo, y esta metáfora me encanta, cuando tú plantas diferentes pues plantas, valga la redundancia, tú te puedes dar cuenta que cuando siembras el bambú, tarda muchísimo en germinar, tarda mucho en salir la plantita. Y entonces, si alguien se espera, dice, bueno, este bambú no quiere crecer, ¿o qué es lo que pasa? El bambú crece diferente a otras plantas y es que la semilla del bambú empieza primero a hacer raíces, un montón de raíces y empieza a crecer por debajo de la tierra. Tú no lo ves. Y las demás plantas empiezan a salir y tal, y se ven bonitas y crecen y todo. Y después de un tiempo empieza a salir el bambú. Y cuando sale el bambú de repente empieza a crecer y crece muchísimo más que otras plantas. Pero tú no viste todo el trabajo que hizo por debajo de la tierra. Eso es lo que tienes que hacer este año. Este año tienes que fortalecer tus raíces para después salir victorioso en tu vida o en tu trayecto de vida profesional. Ahora, hay algo que a mí me gusta decirles siempre a los chicos de bachillerato y es que otra vez, en la secundaria, en la primaria, incluso en la prepa, los maestros parece que siempre están minando tu inteligencia, minando tu autoestima, porque la educación lo que hace es que te enseña por medios coercitivos. ¿Qué quiere decir? Que te ponen un problema de matemáticas, a ver, resuélvelo. No sabes cómo, a ver, ¿por qué no estudiaste? O sea, siempre son regaños, siempre son reglamentos, siempre son cosas que te limitan a hacer lo que se supone que tienes que hacer, estar 8 horas sentado, hacer tareas, hacer un montón de cosas que a veces ni siquiera entiendes para qué las tienes que hacer. ¿Cuántas veces no dijiste, qué flojera esa materia y no entiendo para qué tengo que hacer ese proyecto, esa maestra ni siquiera sabe lo que está diciendo, etcétera? Que yo creo que a todos nos pasó en la preparatoria, también es parte de la rebeldía natural que tenemos. Pero lo que no nos enseñan en la escuela es, creo yo, la cosa más importante que deberían de enseñar en la escuela, que es neuroeducación, que es que aprendas a conocer el órgano que vas a utilizar más en toda tu vida profesional, que es el cerebro. Dime cuánto sabes tú de tu cerebro. Es como enseñarle, soltarle tu carro a alguien y no sabe absolutamente nada de carros, no sabe qué es primera, no sabe qué es el acelerador, no sabe qué son los frenos, no sabe qué es un motor, no sabe absolutamente nada de esa máquina. Sería una tontería soltarle el carro porque lo más probable es que lo choque. Y cuando lo choque, tú vas y lo regañas. ¿Por qué chocaste? Eres tarado. ¿Qué es lo que tienes? Pues es que no le enseñaste cómo usar esa máquina tan buena que se llama cerebro humano. Entonces, esta diapositiva parte de los estudios más actuales de neurociencia, en donde han demostrado que tenemos neuroplasticidad, que es que tu cerebro se puede amoldar a los requisitos que tú le exijas. No sé si lo sepas, pero tu cerebro tiene algo así como 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas. Cada neurona puede hacer entre 20 y 50,000 conexiones sinápticas. La capacidad de almacenamiento de información que tiene tu cerebro es grandísima. Son más de 150,000 computadoras como esta. Tendrías que estar leyendo y aprendiendo 150 años, las 24 horas del día, sin comer, sin dormir, sin ir al baño, sin nada, estar aprendiendo todo el día para poder acabarte la capacidad de almacenamiento de información que tienes. 150 años. No creo que vivas tanto para poder acabarte esa capacidad. Ahora, entonces, ¿por qué los chavos batallan tanto en matemáticas? ¿Por qué batallan tanto en aprenderse las fechas de historia si tienen esa máquina tan potente que es el cerebro humano?
Pues es simple, no tienen el método, no conocen el cerebro, no conocen cómo funciona su cerebro, entonces no desarrollan metodologías para aprovechar esa gran máquina y no están motivados. Con motivados no me refiero a algo como Pablo Coelho de tú puedes y sí, nada más decrétalo y se te cumplirá, sino más bien que entiendas por qué tienes que aprender matemáticas, cuál es el lado bonito de las matemáticas. Digas, oye, esto es un reto para mí, tengo que aprender matemáticas y esto me va a servir para esto y etcétera. Entonces, eso es una motivación real. Y por último, no tienes todavía la metodología desarrollada, que si te metes al curso Tinkers, que vamos a hablar al final de eso, te voy a explicar un poco más. En la escuela no te enseñan a pensar y ese es un error que cometen muchos papás y muchos alumnos que dicen, bueno, yo ya estudié las primarias, ya estudié la secundaria, ya estudié el bachillerato, ya voy lo suficientemente preparado para la universidad. Pero la verdad es de que ahí hay un parteaguas muy fuerte y es que muchos chavos de preparatoria que llevan promedio de 10 se enfrentan con su primer fracaso, que son cuadro de honor y honores a la bandera, ¿cómo se llama? De la escolta y todo este rollo, y llegan y no entran a la universidad. Dicen, ¿por qué si siempre fue promedio de 10? Porque en la escuela solamente te enseñan a repetir, solamente te enseñan a obedecer, no te enseñan a pensar. Y en la universidad ya te enseñan a pensar. Entonces es completamente diferente el esquema educativo que tienen. Entonces necesitas, ahora que aprovecha este año que no entraste para replantearte cómo debes aprender. Está padre aprenderte las cosas por memorización y repetir como un periquito, pero eso es muy simple, eso es lo más básico de la educación. Ahora tienes que replantearte esa parte y aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a desarrollar tus potencialidades y tus habilidades. Nosotros aquí en el curso les enseñamos, no les enseñamos matemáticas, les enseñamos pensamiento matemático, pensamiento verbal, desarrollo cognitivo, cosas que te van a servir para toda tu vida. Entonces es diferente el esquema en el que está pensada esta parte. Ahora, otra cosa que veo mucho en los chicos es que siempre están buscando aprobación, perdón. Están buscando que alguien les reconozca, bueno, mijito, o incluso hasta lástima, bueno, no entraste y te apapacho y tu sopa favorita. No, busca tu crecimiento, aunque estés en una situación, por ejemplo, hablar en público. A mucha gente no le gusta hablar en público. Rétate a hablar en público para que realmente tengas un crecimiento profesional. Si no te gustan las matemáticas, no escojas una carrera porque no lleva matemáticas, porque todos llevan matemáticas, todos. La filosofía también lleva matemáticas. Y si no la lleva en la carrera, lo malo viene después, cuando vas a necesitar ir al SAT, porque todos necesitamos ir al SAT y para cuando tú te gradúes, el SAT va a estar muy diferente a como está actualmente. Entonces vas a necesitar de números. Cuando tengas que calcular tu hipoteca, cuando tengas que calcular los intereses de tu carro, cuando tengas que calcular cuánto te va a costar la educación de tus hijos, cuando tengas que calcular un viaje, las matemáticas están presentes en toda tu vida porque vivimos en un sistema capitalista. Entonces, mientras más tiempo pospongas, mientras más huyas de alguna manera, de alguna materia como las matemáticas, más golpes te vas a dar cuando seas adulto porque vas a decir, chin, le hubiera puesto atención a la maestra de tal o al maestro de tal, porque eso sí no lo enseñaron. O a lo mejor vas a ser como muchos mexicanos que dicen, no, yo no vi eso, no, a mí no me lo enseñaron. Pues sí, pero acuérdate, la ley no te exime por ignorancia de ningún crimen. No por ignorante te van a decir, bueno, no sabía, entonces perdónalo. No, te van a llegar las multas. Y entonces es en donde te vas a dar de topes contra la pared. Ahora, con lo que quiero ir ya cerrando es levántate y lucha por lo que te mereces. No creas que te mereces las cosas por default. La generación Centennial, que es la generación a la que tú perteneces, es una generación que tiene características bien interesantes. A mí me encanta la generación Centennial. ¿Por qué? Porque tiene mucha conciencia del medio ambiente, tiene mucha conciencia de sí mismos, tienen mucha conciencia, por ejemplo, también del sexo femenino, por ejemplo, que otras generaciones no eran conscientes de que pues debe de haber una igualdad. Tiene muchas cosas muy buenas la generación Z, pero también como todo en la vida, también tiene sus puntos débiles. Y algunos de los puntos débiles es que muchos centennials, la mayoría, creen que se merecen las cosas solamente por el hecho de merecerlas. Pero la verdad es de que este mundo es un mundo que está diseñado para que te esfuerces, o así por lo menos está diseñado el mundo humano, en donde tienes que esforzarte y trabajar para lograr cosechar el día de mañana. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy?
¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer ahorita terminando la conferencia? A decir, bueno, estuvo padre esta videoconferencia y tal, déjame vuelvo a cobijar y voy a estar otra semana aquí encerrado en mi cuarto. No, da la cara, enfrenta tus propios demonios, enfrenta tus propios fracasos y levántalos con la cara en alto. Sí, no entré a la universidad, no te ocultes. Cuando tu tía metiche te diga, ay, mijito, no entraste a la uni, fíjate que mi hijo sí entró a la primera, sí, tía, no entré. Y estoy trabajando en eso, voy a hacer, el siguiente año voy a quedar en primer lugar. No tengas miedo de externar esa parte. Claro, si realmente te vas a comprometer, si dices eso y no estudias durante todo el año y no vuelves a entrar, pues va a ser el ridículo. Dicen que la lengua no pesa nada, pero muy pocos pueden sostenerla, ¿no? Entonces, nada más con esa metáfora, ¿no? Un resultado no define tus acciones y con esto cerramos. Un resultado no define tus acciones. No define quién eres. Tus acciones que haces día a día, eso sí define quién eres. Entonces, bueno, chicos, la pregunta sería, ¿qué vas a hacer ahora? Yo te recomendaría sinceramente que buscaras ayuda, que te prepararas realmente y que realmente te replantearas qué es lo que quieres para tu vida futura, porque también me he encontrado que la mayoría de los chicos escogen la carrera universitaria solamente por el hecho de escoger una carrera universitaria, pero no se plantean más allá de esa decisión, de qué van a hacer el día de mañana, dónde van a trabajar, dónde se ven, qué se ven haciendo, qué es lo que les gustaría hacer, para qué, por qué, cuál es el propósito de vida que tienen. Les ofrezco dos cosas para concluir esta videoconferencia. La primera es, todos aquellos que tengan duda de si estudiar la carrera que habían escogido, en Thinkers tenemos un programa continuo que es gratuito de hacer una entrevista de trayecto de vida profesional. Esto es, nosotros nos sentamos con ustedes y les ayudamos a diseñar un plan de vida profesional a futuro, que se den cuenta cuál es la diferencia entre escoger una carrera y otra, que se den cuenta de cómo escoger una carrera y cómo verla hacia el futuro, no pensando solamente en el aquí y ahora, en el presente, sino que lo puedan proyectar a lo que quieren realmente para su vida ya de adultos y de profesionistas. Esa es la primera. ¿Cómo pueden agendar una cita? Aquí en los botones tenemos, aquí abajo en esta landing page, tenemos el teléfono de WhatsApp, ahí los manda directo al WhatsApp de nosotros y ahí pueden decir, oye, me interesa la entrevista de trayecto de vida profesional y puede ser presencial o puede ser en línea. Yo recomiendo mucho más que sea la presencial porque en línea no alcanzo a ver las microexpresiones y eso me ayuda mucho a irlos orientando un poco mejor. Por ejemplo, cómo mueven las manos, si están nerviosos, si hacen aprobación, si bajan la mirada. Todo ese tipo de cosas me ayudan mucho para orientarlos un poco mejor en esa entrevista. Entonces, y para los que vean este video en YouTube, aquí en la parte de abajo, ahí vamos a poner en comentarios el teléfono y el Facebook de Thinkers y ahí pueden agendar su entrevista de trayecto de vida profesional. Y número 2, solamente para los que están aquí en la videoconferencia, para los de YouTube no, aquí le cortamos. Para los que estén viendo esta videoconferencia en vivo, en la landing page, les voy a dar un descuento del 50% en inscripción para el curso anual de ingreso a la universidad y les vamos a dar un 10% de descuento en lo que son mensualidades. El curso Thinkers es un curso muy completo y que lo hemos diseñado desde esta visión, desde esta perspectiva que les acabo de platicar, en donde sí les damos las materias que vienen en la guía, obviamente, pero las vemos desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, la historia, si empieza a dar fechas y nombres, los chavos no se aprenden eso, pero cuando empiezas a contar la carnita realmente de la historia, fíjate que Porfirio Díaz estuvo cuando Benito Juárez y desde ahí le hizo mala cara, y pues esa es la parte jugosa, es la parte que a todos nos gusta el chisme. Algunos más les gusta muchísimo más el chisme, algunos menos, pero cuando te empiezan, por eso nos gusta el cine, porque te cuentan historias, ¿no? Si una película estuviera basada en puras fechas y datos, nadie la vería, pero cuando te empiezan a platicar el porqué y todo ese trasfondo de cómo van sucediendo las cosas, entonces aprendes mucho más historia. Filosofía es lo mismo, yo también doy filosofía y me encanta hacerles preguntas. Y sí es cierto, entonces, ¿la Tierra realmente será redonda? ¿En qué te basas para saber que la Tierra es redonda? ¿En lo que ya está escrito, en lo que te dijeron? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la gnosis? ¿Cuál es Entonces ya se empieza a volver interesante cuando los chicos se empiezan a hacer preguntas. En matemáticas es lo mismo. Si les empiezo a decir que X y X y Y qué es, pero cuando les dices, fíjate, con este método puedes calcular cuál es la edad de tu tía que no te ha querido decir tu edad.
O por ejemplo de tu papá, a lo mejor tu mamá no te ha querido decir su edad, entonces nada más con 3 preguntas puedes saber cuál es la edad de tu mamá. O por ejemplo, cómo calcular, cómo te sale más barato ir al cine con una chica, en el caso de que seas un chico que invita a una chica, o cómo hacerle, por ejemplo, si vas a comprar ropa por Shein, ¿es Shein Shein la plataforma? Cómo hacerle para ahorrar un poco y tener más márgenes de utilidad para todos los emprendedores y emprendedoras, o por ejemplo en química, o cómo hacer, yo le digo hacks, estas trampitas que tú haces para tener mejores resultados haciendo lo que sea, o cómo calcular, o qué hacer, por ejemplo, incluso leí un artículo cuando estuvo el mundial pasado que Stephen Hawking le hacía una recomendación a la selección inglesa de que usaran el uniforme rojo porque las implicaciones psicológicas que tenían y era más probable que ganaran el partido. No tenían que entrenar más, pero porque Stephen Hawking conocía de la psique humana, aunque era físico, pero conocía un poco, le gustaba leer y conocía un poco, él les hizo una recomendación así. Entonces, no es tan literal las materias. Acá en Tinkers vamos enfocándolos de una manera diferente y entonces aprenden muchísimo más los chicos. También hacemos viajes académicos, llevamos inglés, ¿qué más tenemos? Les hacemos esta parte de orientación no vocacional, estoy muy peleado con la orientación vocacional, les damos orientación profesional y les hacemos talleres profesionalizantes para los que van para las áreas de salud. Les damos talleres de disección de corazón, de córnea. Para los que van para ingeniería los ponemos a hacer robots, a que creen sus robots, aunque sea de una manera, incluso hasta con cartón. Para los que van para las horas administrativas les traemos expertos a que les den pláticas, etcétera. La verdad es que el curso está súper completo, se los recomiendo mucho. Y pues nada, espero verlos próximamente en Tinkers, pidiendo información y obviamente en las aulas. Muchas gracias, chicos.